En este estudio estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 15, en donde tenemos un principio fundamental que debemos observar siempre que abrimos la Biblia. Noten cómo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Noten esto, que traza bien la palabra de verdad. Que traza bien la palabra de verdad. Es el fundamento principal que debemos observar siempre que estudiamos las Sagradas Escrituras. Algunas personas dicen que leen la Biblia, pero es muy difícil de entender. Otros dicen que la Biblia es confusa. Aún otros dicen que la Biblia se contradice. Pero permítame decirles que una de las causas principales de no poder entender las Escrituras es por falta de trazar bien, o mejor dicho, por falta de dividir correctamente la palabra de verdad. Como ven, aquí tenemos la clave que debemos usar para entender correctamente las Escrituras y así eliminar las dificultades y confusiones. Pero, ¿qué significa trazar bien la palabra de verdad? Antes de contestar esta pregunta, veamos cómo han traducido este mismo verso en otras versiones. Aquí tenemos la versión Reina Valera 1960. Noten cómo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Noten esto, que usa bien la palabra de verdad. ¿Notaron eso? Una versión dice que traza bien la palabra de verdad. La otra versión dice que usa bien la palabra de verdad. Ahora, para descubrir el verdadero significado de este verso, tenemos que ir a la versión interlineal, donde la traducción es palabra por palabra del idioma griego al español. Noten cómo dice: procura diligentemente a ti mismo aprobado, presentarte a Dios como obrero sin de qué avergonzarse. Noten esto, cortando derecho la palabra de la verdad. ¿Notaron eso? Literalmente dice cortando derecho la palabra de verdad. Cortando derecho es la palabra griega que se pronuncia ordostomunta. Y aunque algunos traducieron esta palabra como trazar bien y usar bien, originalmente, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, dijo cortando derecho la palabra de verdad. Ahora noten que esta palabra está compuesta de dos partes. Orzo, derecho; tomeo, cortar. Y aquí tenemos la palabra en el diccionario Strong, del griego al español. Noten bien el significado de la palabra. Dice: hacer un corte derecho, es decir, dividir correctamente el mensaje divino. Dividir correctamente es el significado de lo que Dios nos está mandando a hacer. Dividir correctamente la palabra de verdad. La idea de cortar y dividir es algo muy esencial y es muy importante que entendamos que es un fundamento y es parte de la palabra de Dios. Dividir correctamente es el fundamento, es un principio, es una clave, es la llave que se debe usar siempre, siempre que estamos estudiando las Escrituras. Pero la pregunta ahora es: ¿cómo es que vamos a aplicar este principio? ¿Y cómo es que vamos a dividir correctamente la palabra de verdad? El apóstol Pablo no tenía ninguna necesidad de explicarle a Timoteo lo que significa dividir correctamente, porque es algo que se conocía y se practicaba en aquellos tiempos, pero desafortunadamente se fue perdiendo con el tiempo. Pero para contestar la pregunta, debemos de entender, primeramente, que toda la Biblia fue escrita para nosotros, pero no toda la Biblia se trata de nosotros. Debemos de hacer una distinción entre lo que sí nos pertenece y entre lo que no nos pertenece, entre las porciones de la Biblia que sí se aplican a nosotros y lo que no es aplicable a nosotros. Dividir correctamente la palabra de verdad no requiere mucho conocimiento ni gran estudio, porque es algo sencillo. Es como cuando uno llega a alguna ciudad y sigue los rótulos y direcciones
para llegar a su destino. O cuando llegas al final de una calle, a un lado dice hacia la tierra y el otro lado dice hacia el cielo. Y si uno sabe a dónde va, vas a voltear hacia donde dice al cielo. O como dice en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versos 7 al 9. Si en algún lugar dice Pablo y al otro lado dice Pedro, y uno entiende muy bien que Pablo es el apóstol de las naciones, entonces tú vas a seguir los rótulos y las instrucciones del apóstol Pablo, y que son para los tiempos en que estamos viviendo. Como ven, así de fácil se divide correctamente la palabra de verdad. Y ahora que empezamos a conocer algo de dividir correctamente, veamos cómo el mismo Señor Yeshua honró y usó este principio de dividir correctamente. Abran sus propias Biblias al buen anuncio de Lucas. Lucas capítulo 4 versos 16 al 21 dice: habiendo llegado a Nazaret, donde había sido criado, entró a la sinagoga el día de reposo como él lo hacía hacerlo, y se puso de pie para leer. Se le entregó el libro del profeta Isaías. Abriendo Jesús el libro, encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu de Yahvé está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón los quebrantados, y para proclamar, noten esto, el año agradable de Yahvé. Luego cerró el libro, se lo entregó al ministro y fue a sentarse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Noten esto también. Y empezó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Enseguida veamos en el profeta Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2, en donde el Señor Yeshua estaba leyendo, y descubriremos la razón por qué se detuvo y cerró el libro. Dice: el Espíritu de Yahvé está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Noten el segundo verso, porque aquí está la clave: a proclamar el año agradable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Como ven, aquí tenemos la razón por qué el Señor Yeshua se detuvo y cerró el libro. Y la razón es porque el Señor Yeshua hizo una distinción entre el año agradable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque son dos eventos muy distintos. Si el Señor Yeshua hubiera incluido el día de la venganza cuando estaba leyendo, entonces Él no hubiera podido haber dicho: hoy se ha cumplido esta escritura, porque el día de la venganza aún no ha llegado, aún después de 2000 años. No ha llegado el día de la venganza de nuestro Dios. Pero ese día también tendrá su cumplimiento, pero se va a cumplir a su debido tiempo en el futuro. Porque veamos lo que dice en Lucas, capítulo 21, versos 20 al 22. Dice: pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entiendan entonces que su destrucción se aproxima. En aquel tiempo, los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén dentro de la ciudad escapen, y los que estén en los campos no entren en ella. Noten el verso 22. Porque estos días son de venganza, como dijo el profeta Isaías, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Miren en sus pantallas un ejemplo de cómo se divide correctamente la palabra de verdad. En Lucas capítulo 4, verso 19, tenemos el año agradable del Señor, que se cumplió en la primera venida del Cristo.
Ahora, Lucas, capítulo 21, verso 22. Tenemos el día de la venganza de nuestro Dios. Esto se cumplirá en la segunda venida del Cristo. Enseguida les daré otra ilustración de cómo se divide correctamente la palabra de verdad. Por ejemplo, cuando recibimos una carta en el correo, normalmente antes de abrirla, primero miramos quién la envió y luego a quién es enviada. Y si por equivocación abriste una carta que no fue enviada para ti, tal vez no vas a querer seguir las instrucciones de esta carta, porque obviamente no fue enviada para ti. Asimismo, la Biblia es como varias cartas escritas por un padre que tiene muchos hijos, y lo que le escribe a un hijo en alguna circunstancia no es lo mismo que le escribe al otro hijo que está en otra circunstancia. Ahora abran sus Biblias a 1 Corintios capítulo 10, verso 32, y noten que en las Escrituras uno es el mensaje a los judíos, y otro es el mensaje a los gentiles, y otro es el mensaje a la iglesia de Dios. Entonces, antes de querer aplicarnos a alguna parte de la Biblia, debemos asegurarnos que fue escrita para nosotros. Además, los libros de la Biblia originalmente fueron enviados ya sea a alguna persona o a algún grupo de personas en particular, por lo cual, antes de querer tomar todo lo que está escrito en la Biblia y querer aplicarlo a nosotros mismos, debemos observar varias cosas primeramente. Por ejemplo, abran sus Biblias a la carta de Santiago, en el capítulo 1, verso 1, y noten cómo dice: Jacobo, siervo de Dios. ¿Notaron que no dice Santiago, sino Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesús el Cristo? A las 12 tribus que están esparcidas, salud. Santiago, o mejor dicho, Jacobo, escribió a esta carta ¿a quién? A las 12 tribus que están esparcidas. Ahora, ¿quiénes son las 12 tribus que están esparcidas? Todos los que conocen sus Biblias saben bien que las 12 tribus son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y noten lo que Jacobo dice en el capítulo 2, verso 2. Dice: porque si en vuestra sinagoga, no dice si en vuestra congregación, si en vuestra sinagoga entrara algún varón. Entonces, como pueden ver, esta carta fue escrita para las 12 tribus esparcidas. Y aunque esta carta contiene muchas benditas instrucciones y muchas cosas que podemos aprender, también contiene algunas cosas que no haría simplemente porque no pertenezco ni soy descendiente de ninguna de las 12 tribus. Pero estoy contento de leer que Dios incluyó a las 12 tribus. Dios no le dio todo a la iglesia, sino que también se acordó de su pueblo Israel. Ahora miren la carta a los hebreos. ¿Para quién fue escrita? Para los hebreos. Pero otra vez, aunque yo no soy hebreo, miren cuánta cantidad de sabiduría y conocimiento espiritual podemos obtener de esta carta. Pero no me malentiendan, no es que vamos a abandonar partes de la Biblia, porque toda la Biblia fue escrita para nosotros, para nuestro conocimiento y aprendizaje. Simplemente estamos haciendo una distinción de cuando Dios en veces dice a los judíos, y en veces dice a los gentiles, y en veces dice a la iglesia de Dios. Entonces, a cada uno de ellos es exactamente a quien Dios se está dirigiendo con algún mensaje en particular. Ahora, cuando no usamos este principio de dividir correctamente la palabra de verdad y empezamos a revolver los mensajes de Dios, el resultado será confusión, mal entendimiento y, lo peor de todo, una mala interpretación de las Escrituras. Y si tú estimas que cuando la Escritura dice Israel es lo mismo que los gentiles, y cuando dice el reino, tú crees que es lo mismo que la iglesia,
Y cuando menciona bendiciones en la tierra, es lo mismo que a la derecha de Dios. Y tienes todo revuelto. Llegarás a algunos pasajes de la Biblia que no sabrás cómo entenderlos, ni sabrás qué hacer con ellos. Pero al contrario, si tú divides correctamente las escrituras, entonces entenderás y las confusiones desaparecerán y desearás todos los mensajes exactamente como Dios los escribió y estarás contento que están escritos de tal manera. Ahora, en las escrituras nos damos cuenta que desde la antigüedad Dios ha usado instrumentos humanos, distintas personas para traer su mensaje y nos damos cuenta que ha usado diferentes servidores en diferentes épocas para dirigirse a diferentes grupos de personas y con diferentes etapas de su grandioso plan de salvación. Veamos, por ejemplo, un pasaje en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versos 6 al 9. Dice, en este pasaje, el apóstol Pablo está hablando y dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Noten el verso 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Noten esto, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La circuncisión es otra palabra para referirse a los judíos o a Israel. Entonces, con esto nos damos cuenta que el apóstol Pedro tenía un ministerio, mientras que el apóstol Pablo tenía otro, pero el mismo Señor los envió a los dos. El ministerio de Pedro era a la circuncisión, o sea, a los judíos. Pablo era el apóstol de las naciones. Esto lo podemos confirmar en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 11, donde el apóstol Pablo dice, el evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y en la carta a los romanos, Pablo dice en el capítulo 11, verso 13, porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honró mi ministerio. La palabra apóstol significa una persona que fue enviada. Él es el único apóstol a los gentiles que menciona la Biblia, y aunque muchos creen que el gran apóstol Pedro fue enviado a los gentiles, esto no es lo que las escrituras enseñan. La única vez que el apóstol Pedro fue enviado a hablar con un gentil se encuentra en el libro de los Hechos, capítulos 10 y 11, donde Pedro recibe una visión de parte de Dios y lo manda a hablar con un gentil llamado Cornelio. Y cuando entra en su casa, Pedro le dice, noten esto, es abominable a un judío juntarse con un gentil. ¿Notaron eso? Y si Dios no le hubiera mostrado en una visión, él nunca le hubiera hablado, aunque Cornelio era un creyente. Entonces, como ven, el apóstol Pedro no fue enviado a los gentiles, sino más bien fue el apóstol Pablo. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué es tan importante entender esto? La respuesta es, porque aunque tenemos que entender y leer toda la Biblia, no debemos de ignorar ni desatender los escritos del hombre que el Señor Yeshua honró y eligió para traer el mensaje a nosotros los gentiles. Por ejemplo, tal vez ustedes conocen muy bien el Sermón del Monte en el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 5. Pero, ¿acaso saben ustedes de qué se trata la carta del apóstol Pablo a los Efesios? Si no lo saben, entonces sería una tragedia,
porque ahí es donde encontramos la última revelación de Dios para nosotros los gentiles, y es para estos tiempos y épocas en que estamos viviendo, antes de que llegue el día de la venganza que leímos en Lucas capítulo 21. Ahora, pasemos a dividir correctamente otras cosas que las Escrituras mencionan. Por ejemplo, ya que estamos hablando del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, si tú dices que vas al cielo a estar con el Señor para siempre, pero el Sermón del Monte en el capítulo 5, verso 5 dice que recibirás la tierra por heredad. Entonces, ¿qué recibirás y qué heredarás? ¿La tierra o el cielo? ¿O tal vez no es importante? Por esta razón, si no dividimos correctamente la palabra de verdad, llegaremos a pasajes como estos y no sabremos qué hacer con ellos ni interpretarlos. Y las Escrituras dicen que Dios le prometió la tierra de Israel al patriarca Abraham y a su descendencia para siempre. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que Abraham creyó y Dios le regaló otra tierra. ¿Cuál? La Nueva Jerusalén, la celestial, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11 versos 8 al 10. Entonces, si decimos que la tierra prometida a Abraham y a su descendencia es la misma que la Jerusalén celestial, la cual va a bajar del cielo, estaríamos perdiendo nuestro tiempo, porque no estaríamos haciendo una distinción de las cosas que Dios ha revelado. Veamos un tercer y último lugar que menciona las Escrituras. El apóstol Pablo, como el prisionero de Yeshua el Cristo, reveló que los creyentes de entre los judíos y gentiles fuimos elegidos en el Cristo desde antes de la fundación del mundo, en Efesios capítulo 1, verso 3, y unidos al Cristo, y como miembros de su cuerpo, en este tiempo presente, estamos sentados con el Cristo a la derecha de Dios el Padre. Efesios capítulo 2, verso 6. Y cuando el Cristo sea manifestado en gloria, nosotros seremos manifestados con Él. Colosenses capítulo 3, verso 4. Continuaremos con la segunda parte de este estudio en el siguiente video. Los invito a que se suscriban. Y les recuerdo, en este canal no pedimos ni donaciones ni ofrendas, mucho menos diezmos. Les aviso para que no sean engañados por los hackers. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.